Hola. La batalla o la guerra es el estado de paz en tanto que haya leyes que estén oprimiéndonos, ¿no? Porque este campo de batalla es el ejercicio actual de unas estrategias de poder. Entonces, por ejemplo, su dispositivo más evidente es la ciudad, ¿no? O sea, cómo la ciudad ejerce poder sobre nosotros. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de Nueva York, podemos ver que la ciudad nos está diciendo qué podemos comer, qué podemos ver en el teatro, qué podemos ver en el cine, dónde podemos poner nuestro dinero, cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que vestir, qué marca de, con qué vamos a tomar fotos. Eh, la ciudad marca los límites de lo que podemos hacer, ¿no? Y es una ficción de esta especie de libertad, eh, pero pues vemos que pues no, o sea, nuestra realidad está únicamente entendida como lo que posibilita esta ciudad. Eh, por favor. Entonces, si el poder no tiene otro sujeto u objeto que las fuerzas y su interacción, ¿cómo oprime a los cuerpos? O sea, ¿cómo te afecta ya a ti directamente? Eh, ¿Cómo te hace sentir oprimido, limitado, etcétera? Pues vemos que Foucault nos dice que esto se logra a través de las categorías del poder, ¿no? Las categorías del poder, por lo general, vienen en pares, eh, y ese es el secreto de que se perpetúe el poder. Y ahorita vamos a ver por qué. Por un lado, puede incitar y por otro lado puede desviar. Eh, por un lado puede facilitar y dificultar, ampliar y limitar, posibilitar e imposibilitar ciertas acciones, comportamientos, personalidades incluso, ¿no? Por ejemplo, está bien ser feliz, pero es anormal estar deprimido, ¿no? Y ese es como una cuestión bien graciosa porque pues prácticamente el qué porcentaje de la población vive bajo depresión, ¿no? Y no lo sabe, siendo que lo normal es no estar deprimido. Entonces, pues estas categorías son las que nos dan los polos, ¿no? Entre ricos, ricas, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres. Y entonces, si ya vimos que toda la estructura o la microfísica del poder es la que nos posibilita o nos imposibilita estas luchas, ¿por qué no en lugar de ser un bando contra otro o muchos bandos contra otros, por qué no atendemos todos a, a esta propia balanza, ¿no? Entendiéndolo así como esta especie de balanza. ¿Por qué no atendemos todos a las leyes que rigen el comportamiento de esta balanza? Y más aún, o sea, por ejemplo, en el caso de la raza, ¿no? Que está demostrado biológicamente y socialmente que la raza, pues no es más que una construcción social. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna diferencia eh, biológica que marque una diferencia funcional entre un negro y un blanco, ¿no? O entre un chino y entre un asiático y un latinoamericano. Entonces, si la raza es pura construcción social o el género es pura construcción social, ¿por qué no podemos deconstruirlo si nosotros mismos lo construimos, ¿no? Y bueno, ¿dónde queda la lucha dentro de todo este esquema? Primero vamos a ver qué es la violencia, porque ya la violencia es como la forma más evidente de las relaciones de poder. La violencia en sentido estricto es una modificación o una deformación de los cuerpos, que surge o no de las relaciones de fuerzas, o sea, de poder,
Y el poder, cabe aclarar que no está definido por la violencia. En las primeras definiciones vimos que prácticamente la violencia era sinónimo de poder, ¿no? Pero aquí Foucault nos dice, el poder no está definido por la violencia, pero sí es donde se localiza en su forma más pura. Por eso Foucault hace todos estos estudios o llega a todas estas conclusiones a través del estudio de las prisiones, a través del estudio de los manicomios, la clínica, porque él dice que la prisión es el lugar donde más evidentes son estas relaciones de poder, donde más se pueden desmenuzar este tipo de estructuras. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Entonces, ¿de dónde viene la palabra lucha? ¿O cómo se forma una lucha social? Pues primero que nada, podemos poner el ejemplo de George Floyd eh, y el de esta asociación que se llama Black Lives Matter, que pues cabe aclarar que se formó en el 2013, ¿no? O sea, no es algo que salió a raíz de este asesinato. Entonces, cabe entender una lucha como eh, pues un reconocimiento de una clase social con ciertos atributos eh, que reconocen un opresor en común, ¿no? O una estructura de opresión en común, algo que se repite o algo que es sistemático. Por ejemplo, como bien decían al inicio, es que no, George Floyd no es la primera persona afroamericana que mata a un policía y que aparte el crimen cae impune. Entonces, cuando hay como esta constante, pues surge esta idea de que puede ser algo sistemático, ¿no? Y si es algo sistemático, es decir, que es construido o es un constructo social, pues se puede deconstruir, ¿no? Y cómo es la forma más práctica de evidenciar estas estructuras, pues a través de la denuncia, ¿no? De alzar la voz, de luchar, de señalar este tipo de estructuras para que sean visibilizadas dentro de la sociedad y sean desnormalizadas, ¿no? O sea, decir que pues, no es normal que suceda que a un afroamericano lo traten más severamente la policía que a una persona blanca, ¿no? Y no digo que no hayan muerto personas blancas a manos de policías blancos también, pero pues sí llama la atención, ¿no? Que sea algo tan sistemático. Entonces, la lucha para mí no debe ser directamente contra el poder, ni entre bandos, ni contra la violencia, principalmente, sino con aquella microfísica o relaciones localizadas que podemos enunciar y estas relaciones son las que posibilitan la opresión de una clase. Entonces hay que desmenuzar estas estructuras para entenderlas y poder visibilizarlas de una manera correcta. Entonces vamos a ver el caso de cómo no deslegitimar una lucha, o sea, cómo no desestimarla, cómo no acallar o censurar una lucha. Nosotros mismos como sociedad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Para esto hay un principio que enuncia Foucault, que pues, es un principio de no totalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa reconocer que cada lucha tiene sus principios, cada lucha tiene sus heridas y cada lucha tiene sus propios intereses. Y si bien es cierto que todos como sociedad, seamos afro, seamos latinos, seamos europeos, seamos altos, chiquitos, si bien es cierto que somos diferentes y que no vamos a entender las heridas o no vamos a entender los principios o intereses de cierta clase, no nos limita a apoyar este tipo de movimientos, ¿no? El principio de no totalidad simplemente surge para no atribuir todo a la lucha de clases. Hay muchos teóricos que atribuyen
no, pues es que la lucha de estudiantes y la lucha de médicos y la lucha de eh, la lucha feminista, pues todo deviene de la lucha de clases, ¿no? Todo deviene de las desigualdades del capitalismo. Y sí, o sea, es cierto, pero cada lucha tiene sus segmentos o sus intermitencias, como lo vimos en un principio, no es piramidal. Cada lucha tiene sus segmentos de opresión y no todo está unido linealmente. Entonces hay que desmenuzar cada lucha por separado. Entonces, esto nos lleva al siguiente principio, por favor, que es el principio de no representación. Puedes pasar a la siguiente. Ay, gracias. El principio de no representación, pues prácticamente es reconocer que dentro de las masas, o sea, dentro de los grupos sociales o dentro de los individuos, hay saberes legítimos, ¿no? Que nos los otorga la propia experiencia, la propia opresión. Y realmente las masas no necesitan que los intelectuales los representen para saber. El intelectual forma parte de, eh, es objeto e instrumento de ya una estructura de conocimiento preestablecida. Entonces, eso está cañón porque, como vimos en el postulado de modo de acción, el poder produce realidad. Entonces, al producir realidad, pues esto también deviene en que produce conocimiento. Entonces, todo el constructo de conocimientos que tenemos actualmente, pues son resultado de una estructura de dominio, ¿no? Entonces, los intelectuales se encuentran justo en el punto medio en el que pueden hacer una deconstrucción de este poder, de este saber y, y ver qué es útil y qué pues, es prácticamente solo para dominar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este ejemplo que puse fue un debate que hubo entre estos dos pensadores, que es Jordan Peterson y Slavoj Žižek. Se pronuncia Žižek, pero vamos a decirle Zizek. Los estudiantes de una universidad de Canadá organizaron este debate y lo hicieron más a manera de, como lo dice el título, ¿no? Por un lado representando el capitalismo Jordan Peterson y por otro lado representando el marxismo Zizek. Entonces se volvió como una especie como de lucha libre, como de bandos, una euforia que no se podía entender, ¿no? Porque estaban tratando temas tan importantes como el calentamiento global, como la desigualdad social, las crisis humanitarias o las crisis de guerra y de refugiados de Siria. Y más bien la gente estaba pues quería ver qué ganaba, ¿no? Si el capitalismo o el marxismo. Incluso Jordan Peterson empieza su discurso haciendo una crítica al manifiesto comunista de Marx, ¿no? De hace más de 150 años. Entonces, él va con todo a descalificar al marxismo y Zizek le dice, espérate, o sea, es que no estamos hablando de Marx, eso ya pasó hace mucho tiempo, estamos hablando de los problemas actuales y no es una lucha de bandos, es una lucha por la verdad, por una verdad que nos sirva a todos. Entonces, necesitamos discutir por una verdad en común, no simplemente hacer una lucha de verdades porque sí, o como un espectáculo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta es una propuesta mía de una reflexión que he estado haciendo, no tengo muy estructurada todavía, pero yo creo que este tipo de graduaciones de la violencia, por ejemplo, este es un violentómetro que publicó el gobierno de la Ciudad de México, donde viene pues desde lo más leve hasta lo más fuerte, ¿no?
en temas de violencia de género. Entonces viene desde hacerle una broma hiriente a tu pareja, chantajear, mentir, ignorar, celar, pues hasta empujar, cachetear, patear, y pues vemos que termina en el asesinato o feminicidio. Entonces yo creo que esto, lejos de ser informativo para la sociedad, atribuye un grado de indulgencia y de un grado de separación entre actos más o menos violentos o entre actos más o menos permitidos dentro de la violencia de género. Entonces, por ejemplo, esto da como mucha oportunidad para decir, pues es que sí, o sea, yo te mentí, te engañé, pero pues no te estoy empujando, no te estoy pegando o te pegué, pero no te maté, ¿no? Entonces, creo que vale la pena reflexionarlo. Es algo que se puede tornar muy peligroso y nos lleva a una sociedad disciplinaria, ¿no? Que señala sin ningún fin o sin ninguna utilidad y en la que nos sentimos todos con el derecho de decir, pues es que él es un violador o él es más machista que yo, entonces tengo derecho a señalarlo sin cuestionarme antes a mí mismo cuáles son las conductas que yo estoy llevando a cabo y solo por descalificar, que está bien señalar, o sea, está bien señalar como lo vimos un principio, pero es más importante hacer una autorreflexión, creo yo. Entonces, en este sentido orwelliano, de utópico, pues todos somos el hermano mayor del Estado. O sea, todos somos el dispositivo de vigilancia y control del Estado, ¿no? O sea, no se necesitan cámaras, no se necesita que nos observen a través de las redes sociales, sino que todos nosotros funcionamos como un dispositivo de señalización, de descalificación. Las simples reacciones de Facebook, ¿no? O sea, que son, no son nada más que esto, ¿no? Señalar por señalar, o sea, decir esto está mal, esto está bien, pero sin un análisis de fondo, pues creo que no está chido. Y también deviene en el ejemplo de Anonymous, que de repente está como filtrando datos de pederastía, ¿no? Datos muy fuertes que tú dices, o sea, cómo las personas que están siendo acusadas en estos momentos siguen pues quitadas de la pena, ¿no? Y cuando es un movimiento súper grande que todo el mundo comparte eh, pues esta especie de vida privada filtrada y seguimos en la inacción, o sea, sí es algo que hay que pensar y yo creo que pues, más bien estamos entrando en una fase de voyerismo social en el que solamente nos importa pues señalar y no tomar acciones o ver la vida privada de las figuras públicas y no tomar acciones. Entonces ya para concluir mi intervención, eh, yo los invito como a que hagamos esta reflexión personal eh, de tener siempre muy presente cómo llevamos a cabo estas formas de poder personalmente, cómo oprimimos a los demás, ¿no? Al final de cuentas, si te chantajean o si te pegan, o sea, eso es muy subjetivo, ¿no? Al final de cuentas, creo que toda la violencia se siente igual de fea. Toda la violencia es indeseable y pues hay que reflexionar en esto, nuestras acciones personales, para poder pues llegar a una verdad común que nos sirva a todos y que lleguemos a acuerdos, ¿no? Que ya no nos dividamos en bandos, sino que hallemos una verdad por la que valga la pena luchar entre todos. Y sobre todo para los retos futuros, ¿no? Con esta crisis del coronavirus, pues creo que se presta mucho para hacer cosas muy feas en nombre de la salud pública, por ejemplo, o en nombre de la sana distancia, ¿no? O sea, es para reflexionarlo. Si quieres, continuamos contigo, Joali.
Sí, gracias. Bueno, antes de comenzar, me gustaría que supieran quién soy. Soy Yoali, de apellido Frijol. Tengo raíces y ancestros indígenas directos. Tengo 23 años y estudié arte y diseño. Entonces, bueno, creo que yo les puedo hablar un poco más de lo que son las opresiones, pero desde la forma empírica, porque así fue como yo las aprendí, ¿no? Yo muy poco leí teoría antes de entender cómo funcionaban estas opresiones y poco a poco me he ido metiendo un poquito en el tema. Y sin embargo, puedo o me siento capaz de hablar de cómo estas opresiones las aprendemos desde pequeños, las vamos identificando cuando somos adolescentes y ya cuando somos adultos tenemos un interés por combatirlas o por ignorarlas. Entonces, bueno, a mí me parece como importante hablar y definir los tipos de opresiones porque a pesar de que hay violencias que compartimos o son compartidas en diferentes territorios o por diferentes grupos, no todas nos atraviesan igual y no todas tienen los mismos factores para llegar a ese punto, ¿no? Sin querer, muchas veces minimizamos discursos e incluso luchas de gente que protesta opresiones específicas, como es el caso ahorita que nos trae de Black Lives Matter. E incluso en lo personal creo que no reconocer los tipos de violencia o de opresiones puede llevarnos a hacer comparaciones como la que nos mencionaba Sergio con el violentómetro, como si un tipo de violencia fuera más válida o menos peligrosa que otra. Peligrosa me refiero no al nivel de daño que pueda causar a otro ente, sino peligrosa en cómo escala poco a poco y cómo, si se permite, de pasar a una burla podemos pasar a un asesinato. Entonces, para esto vamos a definir un poquito lo que son las palabras que definen este tipo de opresiones. Entonces, por favor, pasamos al siguiente. Ok, tenemos tenemos dos sufijos, ¿no? Que va a ser fobia y que va a ser lismo, que es fobia, el temor, bueno, un temor, algo que causa miedo, pero las palabras que más me interesa ahorita resaltar son el rechazo y la repugnancia, donde este miedo no es un miedo por algo que hayamos vivido, sino algo que se aprende. El ismo lo hemos escuchado como en muchas palabras al principio, como clasismo, machismo, etc. Entonces, un sufijo que puede significar sistema, teoría o doctrina, conducta o actitud, movimiento o tendencia cultural. Resalté los más interesantes o los que más vienen a colación, que es teoría, movimiento o tendencia cultural, ¿no? Pasamos a la siguiente próxima. Pasamos al siguiente, Dani, ¿por qué? Está. Ah, no te preocupes. Ya. Ok. Vamos a tocar primero la xenofobia. ¿Por qué con la xenofobia? Porque me parece que es una de las opresiones como más, no invisibles, sino como la que más nos cuesta a veces diferenciar o confundimos con otras. Es muy cercana y hay una línea muy delgadita entre racismo y xenofobia, por ejemplo. Normalmente si leemos textos, leemos noticias entre xenofobia y racismo, vamos a encontrarlas juntas, o sea, de la mano. A veces no percibimos esta línea pequeña que les digo porque ambos tipos incluyen a grupos de personas a las que otorgamos categorías a partir de rasgos de identidad. ¿A qué me refiero? A rasgos que caracterizan la historia, la personalidad, las ideas, etcétera, etcétera, de cualquier ser humano. La palabra xenofobia tiene su origen en la etimología grecolatina. Geno significa extranjero y fobia se refiere a un miedo o una aversión, como lo teníamos en la diapositiva anterior. Y literalmente la traducción de esta palabra sería el rechazo al extranjero, ¿no? Este término se emplea para designar actitudes, para designar prejuicios, conductas que rechazan, muchas veces con ellas se desprecia a otras personas,
pero siempre basados con la condición de extranjeras o extrañas a la identidad de una comunidad. Y comunidad lo vamos a entender como un grupo de personas con identidad cultural común. Puede ser una sociedad, puede ser un país, puede ser incluso un colectivo. Un ejemplo de, como muy pertinente al contexto actual, sobre cómo funciona la xenofobia, tal vez podemos o pudimos observarla con la población asiática, que es justo un poco lo que comentaba Sergio al principio. Y bueno, les voy a explicar. Nosotros no rechazamos tal vez a la comunidad asiática por sus costumbres o por su idioma, su apariencia. Sin embargo, con esta situación del coronavirus, teníamos todos en entendido que el virus salió de China, ¿no? Inevitablemente, el saber esto nos causa prejuicios. Los prejuicios no podemos evitarlos, son humanos y son válidos, porque los prejuicios nacen a partir de la experiencia previa de la vida de un ser humano. El problema de los prejuicios es cuando usamos ese prejuicio para agredir, insultar o despreciar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este prejuicio de que de China están saliendo las personas con el virus y lo están esparciendo por el mundo? Bueno, en esta hermética que tenemos de que el país aún no tiene contagios, etcétera, etcétera, cualquier extranjero que llegue al país, para nosotros va a ser un ente extraño con alto grado o alta probabilidad de venir contagiado. Y a pesar de que no consideremos sus condiciones culturales, ya el hecho de tener un prejuicio nos va a hacer sentir un rechazo, ¿no? Les digo, el problema es cuando este prejuicio nos lleva a cometer agresiones hacia las personas que estamos rechazando o discriminando. Entonces, bueno, esto se me hace como un ejemplo muy reciente, pero que sí pude notar en muchas de las comunidades tal vez en las que me muevo, ¿no? Entre broma y broma, pero pues ahí estaba presente que cualquier extraño que viniera al país en tiempos de pandemia iba a ser pues rechazado porque posiblemente estuviera contagiado. Curiosamente en México sucede más a menudo cuando se trata de población proveniente del sur de América. Esto porque sucede no tanto por la nación a la que pertenezca una persona que llega al país, sino porque nosotros tenemos o ejercemos una condición de poder, una condición de creencia en la que creemos que, de creencia en la que consideramos que nuestras condiciones son superiores o son mejores a esos territorios de abajo, ¿no? De la misma manera, esto funciona hacia arriba. Estados Unidos posiblemente se da mucho, existe este rechazo cuando un mexicano o un sudamericano llega al país, a lo mejor no por condición cultural, a lo mejor no por raza, simplemente porque es otro país y las condiciones que están dándose en Estados Unidos respecto a la migración, pues te hace tener a esas personas un prejuicio muy amplio y tal vez no bien definido, ¿no? El otro día una amiga me comentaba como, es que yo también sufrí racismo cuando llegué a México. Ella es de piel muy blanca, es peruana, llega a México y empieza a recibir insultos por ser peruana, ¿no? Entonces me dijo, es que yo sufrí racismo, y yo le expliqué que no era racismo como tal el que estaba sufriendo, porque no se trataba algo de su cultura, de su color de piel, de sus características físicas o de sus características como peruana como tal, sino que era un rechazo que sufría por ser extranjera y además a los estándares de belleza que manejábamos en ese momento entre las chicas de la secundaria morenas mexicanas, y llega esta chica pues blanca, preciosa y divina. Entonces el contraste sí era bastante fuerte y sí marcó un rechazo, pero no tanto por la raza. Entonces ahí me pareció como importante hablar de lo específico que puede ser a veces enmarcar estas opresiones,
y explicarlas sobre todo. De esta manera sabremos a lo mejor por dónde atacarlas, como nos decía Sergio, por dónde deconstruirlas, ¿no? Bueno, aquí está el cartelito del coronavirus, es lo que quise representar. Entonces, pasamos a la siguiente, Dani, por favor. Ok, ahora tenemos al racismo. El racismo es el que nos trae a la charla el día de hoy, ¿no? Contrario a lo que se cree, el racismo no solamente sucede en los dos bandos que decíamos que era blanco y negro, ¿no? El racismo, la Wiki lo represento como con una imagen de una fotografía que fue tomada durante la Segunda Guerra Mundial, que dice que no se aceptan judíos. Los judíos son un colectivo que obviamente sufrieron racismo en aquella época y posiblemente hoy día. Así que, bueno, aunque las protestas contra el racismo hoy son por la violencia que sufre la comunidad negra, sí hay que tener claro o sí hay que definir que no es nada más por el color de piel, ¿no? Entonces vamos a definir este concepto porque creo que sí es importante entender cómo se llega a lo que es el racismo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, para referirnos al racismo, incluimos a las razas. Pero para hablar de razas, tenemos que hablar de racialización, que es el proceso en el que se identifican las personas o grupos de personas según las categorías raciales, es decir, se dividen en razas. Primero, hay que entender que hay un proceso de categorización, es decir, hay divisiones que se crean a partir de características comunes entre diferentes elementos, y en este caso, hablando de elementos, nos referimos a las personas, ¿no? Luego podemos pasar ya a la definición de raza, que es la idea de que la especie humana está dividida según sus diferencias físicas y psicológicas heredadas. La palabra heredadas creo que es bastante importante, ya lo había mencionado anteriormente Sergio, pero les voy a explicar por qué. Esto nos dice que las características que son consideradas para llevar a cabo estas divisiones tienen que ver con aspectos físicos y psicológicos que se heredaron de generaciones atrás, ¿no? Se creía antiguamente que existían lo que se llaman las razas genéticas, pero aproximadamente a finales del siglo XX esta idea fue pues eliminada porque obviamente se llevan a cabo estudios genéticos que dijeron, no, pues sabes qué, esto o las razas no pueden o no son algo que se pueda comprobar a través de la biología. Concluyéndolo, o más bien recordando lo que concluyó Sergio, que es que la raza no es un concepto biológico, sino una construcción meramente social. Complementando esto, hace unos días leí a un biólogo que se llama Andrés Kahneman, que es quien explica que la biología, bueno, más bien que en la biología las categorías taxonómicas no existen naturalmente, sino que son los biólogos quienes las delimitan para poder estudiar a las especies y por ello permanecen en constante cambio. Creo que este punto es muy importante para entender que si entonces la biología no tiene como tal estas estructuras delimitadas, sino que nosotros las creamos, lo mismo pasa con las razas. Si nosotros las creamos, podemos también transformarlas o deconstruirlas y eliminarlas. Ahora, dentro de este concepto de racialización, si lo tomáramos tal cual está en la presentación como divisiones que hay entre características comunes, todos seríamos racializados en alguna forma. Blancos, morenos, asiáticos, negros, todos seríamos racializados. Sin embargo, aquí viene la parte en que el discurso también tiene un impacto muy fuerte, que es cuando adquiere una connotación negativa, y entonces en lugar de todos y todas estar dentro de esa teoría de catálogos de razas, pues
la palabra racializada se toma y se utiliza solamente para referirse a personas que no son blancas. Entonces ahí entramos en estos polos opuestos que son los que buscamos como eliminar, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, esta imagen es de las protestas actuales. Racismo no es solo la exclusión basada en la raza, sino en la exclusión con el propósito de subyugar. Entender subyugar como sinónimo de dominar o someter, creo que va a ser muy importante para que entendamos por qué entonces esta división de razas es peligrosa o no trae algo positivo, ¿no? ¿Yuali? Sí, dime. Perdón por interrumpir. Hay un par de preguntas en el chat, te las leo si gustas. Ah, sí, por favor. Bueno, pusieron, ¿cuál sería el contrario de la xenofobia en términos serios? Eso que llamamos malinchismo, entre comillas. Porque acá, si pareces argentino, tienes acento extranjero, se asume que eres mejor. Esa sería una. Y la otra es, entonces tampoco hay razas en los perros, por ejemplo. Ok. Como te decía, bueno, para responder esta de los perros, en la biología obviamente se utilizan estas agrupaciones de características comunes para hacer un estudio entre diferentes, pues sí, tipos de representación que tiene cada animal, ¿no? Creo que es un poco más difícil aplicarlo, o más bien casi imposible aplicarlo al ser humano, porque más allá de nuestras diferencias físicas, no hay diferencias como fisiológicas, por así decirlo. Que quiero utilizar un ejemplo, pero estoy tratando como de hilar. Justo lo que decía este biólogo, ¿no? Entender las especies como grandes, pequeñas, mamíferos que comen, o sea, tenemos una amplia variedad y ahí, aunque conviene a lo mejor acomodarlas para entenderlas mejor, no significa que sea un hecho o que sea algo, que sea una realidad, pues, o sea, que sea algo que tenga que ser de ese modo. Este biólogo lo que explicaba era que siempre van a estar en constante cambio, porque conforme estudian a las especies, se van dando cuenta que cada una de ellas tiene necesidades distintas, tiene a lo mejor tiempos de vida distintos, etcétera, etcétera. Algo que no sucede con los seres humanos. Y creo que eso lo sabemos, o sea, no hay diferencias más allá de las físicas, no hay diferencias tan opuestas o no hay diferencias tan abismales entre todos nosotros. Es por eso que esta idea de que las razas se crean a partir de una construcción social se refuta con estos estudios genéticos en donde decía que, pues sí, que o sea, más bien, ninguna raza es diferente a la otra, ¿saben? Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? La otra pregunta, ¿cuál sería el contrario de xenofobia en términos serios? Eso que llamamos malinchismo, entre comillas, porque acá si pareces argentino, tienes acento extranjero, se asume que eres mejor o superior. Ahí creo que tengo un problema porque a veces creemos que todos estos términos tienen un opuesto necesariamente. Entonces, la xenofobia explica esta aversión por las personas que están fuera, pero creer que tal vez el malinchismo es el contrario, yo no lo consideraría así. No sé si me puede ayudar tal vez un poco Sergio en cuestión de la semiótica de la palabra, pero yo no consideraría que sería un opuesto, sino tal vez a lo mejor un tipo de clasificación que nosotros le damos a un prejuicio, pero ese prejuicio no siento que nos lleve realmente a una opresión sistemática, simplemente es un prejuicio que activamos individualmente. Tal vez a lo mejor en un colectivo un poco más grande, pero no creo que sistemáticamente eso nos lleve a que personas
extranjeras sufran un tipo de violencia o que los nacionales sufran un tipo de violencia nada más porque hay alguien mejor que ellos, ¿sabes? Entonces, Sí, ¿puedo opinar? sí, claro. Sí, o sea, yo creo que justamente lo que debemos evitar es este tipo de dualismo, de binarismo. Es justo lo que explicaba. No es entender estas clasificaciones como algo piramidal. O sea, es más bien como una intermitencia, como pequeños rayitos de luz que vienen de todos lados, que a veces se cruzan, a veces no. Entonces, obviamente hay similitudes que atraviesan ambos, ¿no? Tanto malinchismo como racismo o xenofobia, pero no necesariamente vienen de lo mismo. O sea, ahí depende mucho del lenguaje. También una de las cuestiones a través de las cuales llegó Foucault a estos estudios fue porque sus primeros estudios fueron sobre el lenguaje, ¿no? O sea, dice que le llamaba la atención un texto de Borges en un libro que se llama Las palabras y las cosas, que hace referencia a una clasificación china de los animales, ¿no? Que dice, es que están los pertenecientes al emperador, los embalsamados, los amaestrados, los lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, los que están incluidos en esta clasificación, los que se agitan como locos, los innumerables, los dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. O sea, y que esta clasificación a Foucault le da muchísima risa porque es como un absurdo, ¿no? Y dice, y si nuestras clasificaciones o nuestro lenguaje también viene de estos absurdos, y si también nuestra forma de pensar la construimos a través de nuestro lenguaje, entonces es justamente lo que dice Yoali, o sea, el racismo no siempre ha sido entendido igual. En el siglo XVI fue entendido de una manera, hasta el siglo XIX con el naturalismo, que se empezaron a hacer todas estas clasificaciones taxonómicas de las especies, pues fue que se integraron al lenguaje otros aspectos, ¿no? Como el color de piel. Entonces, hay que entender que la ciencia solamente es un modelo de aproximación a la realidad. O sea, solo son un conjunto de modelos que nos aproximan a entender el mundo y a experimentarlo, pero no son necesariamente la manera en la que funciona, ¿no? Es decir, el universo no funciona en matemáticas, la vida no funciona en términos taxonómicos o en términos biológicos, o la mente humana no funciona en el lenguaje que le ha impuesto la neurología o la psicología o la psiquiatría, ¿no? Entonces, hay que entender que estas ciencias son producto del ser humano y en tanto que son producto del ser humano son subjetivas. ¿Qué quiere Y decir? Que nada es transformables. absoluto. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, adelante. Bueno, bueno, yo sí difiero un poco en ese aspecto en cuanto a las definiciones y las taxonomías y la ciencia. Principalmente porque sí está bien definido en cuanto a lo que se llama raza, y regreso al comentario que decía Chan. Entonces no hay razas en los perros, y obviamente sí hay. Ahora, lo que lo distingue son las características eh, fundamentales. Por ejemplo, en los seres humanos, yo creo que sí está mal dicho que sean diferentes razas, porque en los seres humanos, si tú estás en una parte septentrional del planeta, aunque seas negro, si estás mucho tiempo en esa parte donde no pega mucho el sol, no te dan los rayos de UV, puedes pasar ahí muchas iteraciones de tu generación tras generación tras generación, entonces tu cuerpo poco a poco va a tender a aclararse porque no va a necesitar esta protección de la melanina para protegerte contra los rayos UV. Entonces, de la biología evolutiva, yo tengo entendido que somos una sola raza con diferentes características, sí, pero esos devienen a partir de los cambiantes en entornos a los que nos disponemos. Y en cuestión de las neurociencias y las matemáticas, no creo que como tal todo sea concepto del ser humano.
hay cosas o matemáticas que están ahí y se descubren, no simplemente son cosas del ser humano. Por ejemplo, te puedo decir que hay alrededor de 35 constantes que no son creaciones del ser humano, sino son constantes que están ahí en el ser humano, en el universo, y funcionan aquí, funcionan en Marte, funcionan en cualquier parte de la galaxia. Bueno, esa era mi aportación. Ok, pero por ejemplo, tomando este último ejemplo, son constantes que pertenecen a un lenguaje o a un modelo humano, ¿no? O sea, por ejemplo, hay todo un edificio teórico construido sobre los conceptos básicos de la física, supongamos el concepto de masa, pero ¿quién sabe qué es la masa? O sea, el punto de que cada día descubren más y más y más y más subpartículas atómicas y nadie llega a una solución tangible de qué es la masa. Y si de repente descubrimos que la masa no existe, o sea, un ejemplo, No, de y hecho, sí todo el existe edificio teórico de la física se derrumba, o sea, es decir, todos nosotros que es el campo de construimos... Higgs. Entonces yo creo que sí, como tal, sí existe la masa y el campo de Higgs es el que permea todo el universo y se ha comprobado que es lo que le da el... Ah, sí, también lo dice este Chachalaca, y también es un buen ejemplo de una proporción, o la proporción de Fibonacci, o las constantes de termodinámicas. Inclusive por ahí se especula, bueno, no se especula, se ha podido ver que si las constantes universales o las constantes que nos rigen en este universo fueran distintas, probablemente no se pudiera haber dado la vida, y eso se dio a partir de que se creía que había multiuniversos, ¿no? Muchos universos, pero dado las características que nosotros tenemos como tal en este universo, es que se puede dar la vida como tal. Entonces, yo sí creo que... La papa mejor hazla, hazla ¿Puedo hablar? Realmente, como tal, puede dar mucho. George, creo que te estás trabando un poquito. Sí, Entonces, se traba un poquito. Yo quería dar igual mi opinión acerca de todo esto. Creo que si bien somos un solo ser humano, muchas veces nos dividimos en, por ejemplo, hombre y mujer. Y si bien existe, si no el ser humano es separado en razas, teóricamente, o bueno, es una forma de decirlo, sí estamos justo hablando de que unos son discriminados por ser raza negra, ser raza asiática. Entonces, yo creo que es eso a lo que se refiere Sergio, a que esa clasificación entre raza negra, raza asiática o latinoamericanos, o eso es lo que es un constructo social, no específicamente que los perros existan razas de perros. Bueno, esa es mi opinión. Sí, o sea, y justamente es un lenguaje que se va ampliando. Porque, ¿Yo puedo por ejemplo, hablar? antes solo existía el concepto de homosexualidad, ¿no? Para definir a un hombre homosexual o a una mujer homosexual. O sea, solamente podríamos decir que era la comunidad LG. ¿Y cuánto se ha ido ampliando eso, no? El rango de posibilidades de sexualidad que existe, a tal punto que hoy tenemos LGBT, T, I, no sé qué más, X, Y y Z, y así se va a seguir ampliando porque cada persona es muy particular y hay nuevos modos de experimentar o de descubrir la sexualidad. Entonces es algo que va ampliando el propio lenguaje, pero no quiere decir que no haya existido antes o que no hayan constantes, sino es la manera en la que nosotros las expresamos, las formamos y las entendemos dentro de nuestra cultura y de nuestro lenguaje. Y son estas estructuras del lenguaje las que también podemos deconstruir para modificar estos actos de polarización entre la sociedad. Sí, me gustaría Sí, intervenir. justamente. A mí también. ¿Puedo hablar? Adelante, adelante. Sí. Sí. Le quería responder a George. Pues entiendo la postura que sostiene George y la que sostiene Sergio también. O sea, son dos posturas que parece ser que se separaran, pero la verdad es que no. Primera,
hay conceptos fundamentales y cierto conjunto de categorías conceptuales que funcionan como una especie de trampa histórica. Hay como cierta deuda semiótico-política que nos permite poder articular cierto tipo de lógicas. ¿Cómo se le llama esto? Obstáculo epistemológico. Y es algo de lo que está hablando ahorita Sergio sin decirlo. ¿Qué es la epistemología? Básicamente, ¿cómo se justifica un saber? La idea de los conceptos fundamentales, es decir, los conceptos ontológicos del ser, desde lo que tú estás hablando, George, podrían evocarse a conceptos como el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Y me hablas de constantes como la matemática. Pero la idea el asunto es que la matemática está al mismo tiempo sostenida por la lógica, en tanto que la matemática es un conjunto covariante de elementos. Ahora, la matemática no es descriptiva de la realidad, sino a la inversa, es formativa de realidad, nos diría por ahí Gastón Bachelard, que son los epistemólogos, los que principalmente terminan justificando qué es la ciencia. El problema no es pensar a la totalidad, George, el problema es pensar a la totalidad desprovista de las categorías del lenguaje. He ahí el problema. Mira, yo creo que a veces como que le das mucha vuelta, pero a ciencia cierta yo te podría decir, si tú te vas vienen unos extraterrestres o vienen de otro planeta, el lenguaje universal como tal van a seguir siendo el mismo. Las constantes van a seguir siendo las mismas. Entiendo la parte que dices de que todos a través del lenguaje y nosotros lo creamos de esa manera. Y entiendo por último que justo, o sea, dado el hecho de que se da a partir del lenguaje, yo creo que haciendo una deconstrucción podría ser bueno que ya no dijéramos raza como tal, regresando al tema, sino que se le diera como otro tipo de, sí, otro tipo de nombre como tal, porque sí varía, ¿no? O se soslayaría en el núcleo. Eso es lo que yo pienso. Claro, Sí, sí, sí. y Me justo regresar. pudiéramos regresar a la presentación para acabar Sí, con el sí, tema y continuar ya con las preguntas y comentarios ya hasta el final. Y ya, pues entonces Órale. les estaría cediendo la palabra a Joali. Y si quieren ir anotando las preguntas para que no perdamos justo lo que estamos diciendo y ya lo discutimos al final. Ok, pasemos a la siguiente, por favor. Uy, clasismo. Pues uno de mis favoritos, ¿no? No favoritos por lo que ejerce como de violencia, sino porque quizá es el primero con el que me encuentro cuando empiezo a entender lo que son las opresiones. Y bueno, clasismo es el prejuicio y discriminación basados en la pertenencia o no a determinadas clases sociales. Este es como una definición bastante, digamos, acotada. Sabemos que cada uno de este tipo de opresiones tienen variantes diversas, pero bueno, vamos a tomar esta definición. Entonces, entendemos por clases sociales a los distintos grupos en que una sociedad se estratifica a partir de sus condiciones sociales y económicas afines. Estas condiciones pueden tener que ver con su posición dentro de la pirámide económica del consumo, que quizá ahí tenga que cambiar un poco ese discurso con aquello que comenta Sergio, y la posición dentro de la dinámica socioproductiva que tiene una persona dentro de una estructura burocrática, ¿no? Entonces, este tipo de opresión, como les decía, es de mis favoritos porque fue la que conocí desde muy pequeña y la que me afectó tal vez, no directamente, pero sí que yo viví de cerca con esta ascendencia indígena que yo tengo. Siempre fue para mí muy evidente cómo funciona y cómo se ejerce violentamente en este sector, ¿no? En la ciudad, refiriéndome al lugar o al territorio. También me parece como increíble que aún hoy día sea como necesaria, o bueno, sea necesario señalar qué tipo de acciones se clasifican bajo este término y explicar que este tipo de opresiones se dan
meramente por un poder adquisitivo que se tiene o no se tiene, junto con otros factores, pero que en identidad directa es eso. Bueno, ser clasista evidentemente no es más peligroso, digo, no es menos peligroso que ser racista. Ambas formas trabajan en conjunto, algunas veces una participa como base de otra, pero siempre se van a sumar y se refuerzan. Es por eso también que a veces en muchos de los textos que podemos leer sobre el tema siempre vienen acompañadas o tal vez procuran ser diferenciadas con términos como mucho más específicos, y es algo que creo que sucede mucho en nuestro territorio, ¿no? Que clasismo y racismo son bastante confundidos y son bastante problemáticos a la hora de excusar qué tipo de violencia está ejerciendo alguien. Como que, no sé, siento que a veces se nos olvida que las distinciones de clase social a veces se justifican como una falta de educación o un nivel educativo bajo o carente, pero lo que decíamos al principio era que tal vez olvidamos cómo estas faltas de educación o recursos a veces se ven directamente afectados o son resultado de una discriminación que justo sucede por una cuestión de racismo, que es el color de piel, la posición en donde nos coloquemos dentro del territorio, nuestro origen continental, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece como bastante amplio este tema, es muy rico en los elementos que tenemos que conocer para poder entenderlo y para poder definirlo también dependiendo de la actualidad y siempre del contexto en donde nos estemos enunciando, que, perdón, se me fue el hilo, que, ¿qué estaba diciendo? Discúlpenme, me quedé pensando en la palabra. Muy rico y muy amplio. Ah, claro. Y bueno, como lo que nos trae aquí al tema es más bien el racismo, pues quise dejarlo un poquito más delimitado este término para poder darle la importancia al racismo así como se merece, ¿no? También muchas veces como que olvidamos que este clasismo y el racismo y muchos de los otros, de las otras opresiones funcionan justo en forma circular. Mientras exista una, se refuerza la otra, y mientras esta sigue existiendo, la otra se refuerza a sí misma. Entonces, es una dinámica ahí bastante compleja, y por eso me parece como súper elemental que tengamos definidas estos conceptos sobre cómo se entienden cada una o sobre qué eje hay que atacar cada una, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos al machismo. Déjenme quitar el cuadro porque no alcanzo a ver. Ok, machismo, que entendemos como conductas, comportamientos y creencias que promueven y reproducen y refuerzan, formas discriminatorias contra las mujeres. Este fue un término que saqué de la página de mujeres del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, utilicé una imagen de un niño jugando con una muñeca porque indirectamente o directamente, dependiendo tal vez el contexto, afecta a también la población masculina. Entonces, bueno, el machismo se construye a través de la polarización de los roles, que es justo lo que mencionaba Héctor, hombres, mujeres, y los estereotipos que definen o que quieren a lo mejor encaminar qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Su principal característica es la degradación de lo femenino, y su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus tipos, en cualquier modalidad, pero en contra de las mujeres. Creo que esto de la forma máxima de expresión de una opresión es la violencia, ya lo había mencionado Sergio, y concuerdo perfectamente en que así es como creo que llega un punto en el que se hace como demasiado evidente o demasiado explosivo
el tipo de opresión para que pueda haber una reacción directa. Justo porque este término comprende que hay una definición entre ser hombre y ser mujer, el machismo afecta también al ente masculino, porque le determina conductas, le determina acciones apropiadas o no a su género y refuerza que el ente femenino es inferior a él. Lo que hace que si un hombre quisiese tal vez comportarse contrario a lo que corresponde a lo masculino, recibiría violencia también. Sin embargo, no es tan común como el contrario. Me parece tal vez hablarlo así de esta manera y no centrar el foco en la violencia que recibe la mujer, porque quizá entraríamos en un tema mucho más amplio de lo que es el feminismo y de cómo funciona y de cómo protege a la mujer, pero sí me parece también importante que hablemos de cómo afecta este tipo de opresión a diferentes personas. No quiero tampoco ser binaria de que hombre y mujer, sino a las entes masculinas y femeninas, ¿saben? A lo largo de la historia, evidentemente ha parecido como muy pertinente respaldar que los roles de género funcionan a partir de condiciones biológicas, que es como un poco lo que nos comentaba George, y cómo estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres no se pueden parecernos a veces determinantes, como son la fuerza, capacidad de gestar, resistencia, que justo platicaba un poquito de esto ayer con mi compañero Sergio, y quizá podamos retomar un poco lo que me comentaste, Sergio, sobre esta pensadora, creo que marxista, radical, que hablaba de cómo posiblemente nunca tendríamos una verdad conjunta. Sí, sí, justamente el feminismo pues radical del siglo, perdón, de los 70s, de los 80s, tiene como un postulado bien interesante. Hay una autora que se llama Shulamit Firestone, es de Chicago, que escribe un libro que se llama La dialéctica del sexo, en el cual pues expone las diferencias biológicas, ¿no? O sea, las diferencias materiales entre el hombre y la mujer, que pues prácticamente solo es la capacidad de engendrar y producir un bebé. Y entonces ella, su postura es que nunca vamos a ser pues realmente equitativos hasta el momento en el que liberemos a la mujer de esta opresión física que es el poder engendrar un bebé, ¿no? Entonces, más tarde viene una autora que se llama Haraway, que escribe un libro que se llama El Manifiesto Cyborg, que pues prácticamente es retomando esto. Ella propone que la sociedad perfecta sería como con cyborgs, ¿no? O sea, que no hubiera distinciones de raza, que no hubiera distinciones físicas, ni de capacidades, y que no hubiera distinciones sexuales. Pero pues esa es como una parte del feminismo bien radical. Muy radical, muy radical. Y Sí. también yo creo que un poquito ya desfasada de la temporalidad en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, ese sería un tema que nos daría para muchas sesiones más. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, nada más definir cómo funciona el machismo, ¿no? Bueno, el feminismo no es contra el machismo y justo a esta parte quería llegar hace ratito, como no entender que los términos tienen forzosamente un contrario, o sea, estas cuestiones no son binarias porque justo intervienen demasiados factores sociales, de pensamiento, psicológicos, etcétera, etcétera, que pues van formando estas estructuras, ¿no? Entonces, también entender que
a lo mejor el machismo y el embrismo como opuestos sería una solución, pues no, tampoco es así, y varios postulados lo han afirmado de esa manera. Entonces, como quitamos esta idea de que todo tiene que tener un espejismo, ¿no? Así que, bueno, pasemos a la homofobia, por favor. Creo que este es uno de las ocasiones como más difíciles para mí de platicar, porque yo no me considero parte del colectivo y bueno, siempre es importante como permitir que sean las personas pertenecientes a estos grupos, a estas comunidades quienes denuncien, ¿no? Qué tipo de violencia han sufrido, etcétera, etcétera. Y aunque las conozco, la verdad es que no tengo la totalidad del tema o no la tengo tan a fondo como posiblemente otras personas lo tendrán. Entonces voy a dar pues ahora sí que la definición más cercana que encontré, que es el odio, el rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas a la heterosexual. Y me parece importante decirlo así y no nada más como de a las personas homosexuales, porque como ya lo mencionó bien Sergio, ahora existe un abanico muy amplio de visiones que se hacen dentro de la orientación y la preferencia sexual, ¿no? Quizás aquí sería importante señalar que el género y la orientación sexual tienen que ver primero en cómo se percibe un individuo a sí mismo y luego cómo le percibe al resto. Algo que creo que es diferente a los otros tipos de opresiones, porque no funciona desde afuera hacia adentro, sino desde mí mismo hacia afuera. Por ello mismo, nos vamos a enfocar solamente a cómo funciona este tipo de opresión hacia el colectivo que comúnmente conocemos como LGBT. Sin embargo, sabemos que ahora también hay LGBTTI, creo, me parece, y sus variantes. Perdón. La emancipación de las personas que son, bueno, homosexuales, considerando que esto sucede al tiempo que pasaba la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, se fue extendiendo poco a poco a otros países y, bueno, ahorita vamos a incluir a los demás miembros del colectivo dentro de la palabra homosexuales, nada más para darle como más cercanía. De todas las opresiones, yo creo que es todavía un poquito más problemática que el resto, porque sistemáticamente hablando, aún no se criminalizan las relaciones que existen entre estos miembros y en los términos legales se les siguen negando muchos de los derechos según la región del mundo en la que se presenten, ¿no? Yo siento que esto se da porque es la más reciente de las luchas, es muy nueva, es apenas de los años 50, entonces siento que esta juventud del movimiento hace que poco a poco vayan definiendo o vayan también transformándose las generaciones para aceptarlo, ¿no? Entonces, relativamente nueva a comparación de otras, porque, bueno, para nada es nueva, sin embargo, hay avances muy significativos, pero bueno, hay todavía partes del mundo en las que esto es o significa todavía un problema, ¿no? ¿Qué más? Bueno, algo importante que creo que me explicó este tipo de opresión es que funciona desde varias formas, o más bien tienen violencias desde distintos sectores, y me pareció muy bueno que lo explicaran de esta forma, porque me funcionó para el resto de las opresiones, que es cómo funciona la violencia desde el eje cultural, que es la sociedad, nosotros, los que convivimos aquí abajo, lo institucional, que son las jurisdicciones, las leyes que comentábamos anteriormente, que son las que quizá todavía no tienen en su totalidad,
la cognitiva. Esto me parece muy importante porque lo cognitivo se refiere a cómo aprendemos los prejuicios, cómo los entendemos o cómo crecemos con ellos. Y yo creo que es un punto muy importante porque precisamente estos prejuicios se aprenden y muchas veces se heredan, ¿no? Generaciones tras generaciones, porque justo estamos inmersos en realidades, ¿no? En realidades que, aunque no son únicas, las aprendemos como tal. Y por último, las violencias que se ejercen desde el eje conductual, que es justo ya no solo el prejuicio que hay sobre un grupo de personas o una persona, sino ya llevar a cabo agresiones directas, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere aportar algo a este párrafo, alguien a lo mejor que se considere del colectivo o que sepa un poco más, sería súper bienvenido. Si no, continuamos. Me gustaría continuar porque tenemos que terminarlo a las 7:50. Perfecto. Las cosas, entonces me gustaría ya terminar para poder dar las últimas diapositivas. Perfecto, ok. Bueno, ahora por último voy a tocar el tema de interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Bueno, es una teoría que se propone por el afrofeminismo, específicamente en el área de Estados Unidos. Anteriormente ya se había hablado como de opresiones simultáneas, se les llamaba, que sugiere que, bueno, este término de interseccionalidad sugiere que todas las opresiones se entrecruzan y se combinan para crear experiencias y modos de discriminación. Lo que comentaba un poco con el clasismo y el racismo, entre ellas se refuerzan y posiblemente se hagan más grandes. Entonces, combinando todos estos tipos de opresiones, creamos vivencias específicas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro y que fue algo que a mí como que me abrió mucho el panorama, es que tal vez una mujer mexicana de ascendencia afro, que vive en pobreza, que se percibe además como lesbiana, no va a sufrir la misma opresión o no en el mismo modo, tal vez en magnitud podría ser, pero no en el mismo modo que una mujer blanca heterosexual que vive en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, esto no significa que sea válido minimizar lo que la otredad ha sufrido. Todas las violencias son peligrosas, son reprobables, y no significa que porque vaya a ser una medición de quién sufrió más o quién sufrió menos haya una validación o una legitimación. Pero sí significa que debemos considerar todos los aspectos sociales, políticos que intervienen para poder entender cómo esa persona o ese colectivo busca su liberación, ¿no? Algo que yo entendí desde el feminismo es que, por ejemplo, las mujeres de mi familia pudieron tener una lucha para liberarse del machismo que no necesariamente fue el feminismo. Y eso es como un flashazo a que justo también por las experiencias distintas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y las opresiones han violentado, tenemos o buscamos formas distintas en que vamos a salir de ellas, ¿no? Esto tal vez, como decía Sergio desde el inicio, y que es algo en lo que yo concuerdo, en vez de buscar una verdad absoluta general, y en vez de totalizar el movimiento para todas las entidades que tengan rasgos comunes, la interseccionalidad va a sugerir que veamos siempre desde la empatía, ¿no? Y la empatía, pues, es nada más y nada menos que participar. Participar como percibir, compartir, tal vez deducir desde el afecto las realidades que son ajenas a las mías, ¿no? Entonces, es un postulado, lo voy a llamar, es un tipo de movimiento que creo que funciona para el resto de las agresiones, para el resto de las opresiones, no nada más funciona para el feminismo, pero si lo entendemos teóricamente nada más como esta sugerencia, siempre las realidades que nos son ajenas,
vamos a poder entender o vamos a poder buscar verdades que nos acomoden a todos, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, perdón, no, regrésame a la anterior, por favor. Se trata de ir más allá de la llamada doble discriminación, o triple, o cuádruple, etcétera, que se centra en la descripción de la diversidad. El sexismo, la homofobia, el clasismo, la xenofobia y todas las otras fobias e ismos se construyen siempre en relación. Justo lo que decía, que a veces sin darnos cuenta estamos ejerciendo todas estas opresiones ligadas o reforzadas unas por otras. Entonces van a funcionar en un círculo, ¿no? No necesariamente tienen que ser partícipes todas, pero muchas veces participan por lo menos dos. Entonces, sí hay que ver cómo, o entender desde dónde estamos, primero, desde dónde estamos hablando, y segunda, cómo participan las otras para hacer crecer una opresión que ejerzo o una opresión que recibo. Si quieres, Dani, ya puedes pasar tú a la siguiente diapositiva. ¿O quieres que explique esa? Como tú quieras. Bueno, creo que el punto es como poner en ejemplos del día a día, en memes, básicamente, o en tweets, o en imágenes que nos podemos topar diariamente, y cómo esto representa opresión desde lo que nos acaba de explicar Sergio y Yoali. Ok, yo nada más quiero agregar aquí que también es importante que cuando hagamos una deconstrucción de lo que nosotros conocemos o de lo que nosotros ejercemos sobre otras personas, por ejemplo, en la señalización de que alguien está cometiendo racismo, no caigamos también en aplicar otro tipo de violencias, como vemos en el tuit de la parte inferior derecha, que dice, no vamos a ser parte de esa cultura machista que humilla a las mujeres por tener vida sexual activa, Naco. Ahí estamos defendiendo, ¿no?, a las mujeres del machismo. Sin embargo, estamos reproduciendo un tipo de violencia que es el clasismo, en donde la palabra naco se utiliza como despectivo para alguien que probablemente tenga una educación más precaria que lo que él considera que él tiene, ¿no? Y así, tenemos ejemplos que creo que son muy claros y que todos comprendemos, pero si hay alguna duda también pueden hacerla y la resolvemos a la brevedad, porque creo que ya es bastante tarde. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, entonces nada más quisimos aquí dejarles como algunas películas, series y distinto material desde el que podemos tener una vista diferente del racismo, de poder empatizar un poco con lo que vimos el día de ayer, bueno, con lo que hemos estado viendo durante estos días, perdón. Y pues esto se los hago llegar por el grupo. Y antes de que se me acabe el tiempo, yo le quiero agradecer a Yoali y a Sergio por pues tomarse el tiempo de venir a platicar con nosotros. Hay algunas cuentas de Instagram que también son representantes de lo que ahorita está haciendo el movimiento, algunas cosas que podríamos empezar a consumir y a leer para entender un poco más del tema. Los consejos generales que tenemos es que, bueno, ahora que tenemos esta información, en general ya no pudimos discutir mucho las dudas, pero es que vayamos armando nuestro propio criterio y no, sobre todo lo que me parece muy importante, es no protagonizar el movimiento de otra persona que está tratando de justo hacerse visible. Consumir el contenido de activistas, y que si el problema abarca un problema racial, oprimiendo a un grupo específico, que te acerques a esa comunidad para entender más de esa perspectiva. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Sí, muchas gracias. Esperamos que les sea, sobre todo, esperar que les sea de utilidad seguir a estas personas, porque ellos son a quienes debemos escuchar en su movimiento y así.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, les quedó increíble, la verdad es que muy informativo y más que eso, o sea, creo que a todos nos dejó una pequeña, unas grandes, más bien varias semillas en nuestro ser para pues seguir fomentando, ¿no? Seguir mejorando como personas y no nada más ahí, sino incluso llegar a compartir con las personas que nos rodean. Creo que es lo más, o sea, con lo que más me quedo. Y pues nada, o sea, gracias. No, muchas Que en un gracias a minuto se ustedes. cuenta regresiva.